Salón. Bueno, gloria a Dios, buenos días. Un día feliz, entiendo, ¿verdad? Por lo que hemos estado cantando. Ayer también lo fue. También hay otro corito que dice que cada día con Cristo es mejor que el anterior. Y estamos viviendo unos días de mucha bendición. Todos los mensajes de los pastores que me han precedido han impactado mi corazón y me han hecho amar misericordia, si cabe todavía más. Y yo creo que Dios todavía quiere seguir tocando corazones y creando cierta sensibilidad hacia los más desfavorecidos. Corazones que están fríos, indiferentes, tienen que ser tocados por la palabra, y porque no es mi palabra, dice Jeremías, el profeta, como martillo que quebranta la piedra. Tanta indiferencia se respira en estos tiempos caóticos y excluyentes, donde lo débil, bueno, pues es molesto, quizá impopular, y desde todo punto de vista, pues algo que rechazar crea cierta animadversión, pero ese no es el corazón de Dios. Ese es el corazón perverso de los seres humanos, que viven sin tener en cuenta los dictados divinos para sus vidas, y por eso viven ajenos a los problemas, penalidades y sufrimientos de los demás. En Santiago capítulo 2, versículo 13, dice así el apóstol Santiago: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El apóstol nos está hablando de una ley espiritual. Lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Y hay siembras que no determinan prácticamente nada, o la mala siembra, o escasa, o ninguna, no implican nada, simplemente pues un gasto económico quizá. Pero en lo tocante a sembrar misericordia, esto tiene trascendencia, porque dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Dios no nos juzgó y nos condenó al infierno cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que manifestó su misericordia. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículo 22, asevera que por la misericordia de Jehová no fueron consumidos. Fue una época, una etapa dura y difícil para el pueblo de Dios, que vivió el cautiverio y que vivió el asedio, y que tuvieron que presenciar como madres piadosas cocinaban a sus hijos. Fue tremenda la hambruna, la muerte y la desolación, y fueron tiempos que el profeta Jeremías vivió. Pero dice que por las muchas misericordias de Dios no fueron consumidos, erradicados, porque nunca decayeron sus misericordias. Esto es un hecho innegable para la nación hebrea. Israel es un claro exponente de la misericordia divina. El pueblo de Israel ha sobrevivido a lo largo de la historia a todos sus enemigos, muchos enemigos, que han tenido en su corazón el deseo imperante de exterminarlos. Pero no ha podido ser, porque el Señor pelea las batallas de Israel, porque es la niña de sus ojos, y no hay posibilidad de que nadie pueda exterminar, porque Israel está en el plan de Dios para el final de los tiempos. Así que Israel aparecerá en escena en ese final de los tiempos, no puede ser exterminado ni erradicado. Los muchos juicios de Dios, pues al final sí,
tuvieron sus consecuencias y mucho pueblo tuvo que experimentar ese castigo, espada, cautiverio, hambre y desolación. Pero al final siempre Dios ha extendido su cetro de misericordia y gracia al pueblo, a la niña de sus ojos que es Israel. Pero tanto judíos como gentiles un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, y eso es lo que trasciende. Y por eso digo que sembrar misericordia o no haber sembrado misericordia sí tendrá sus consecuencias. En el día del gran juicio blanco, el tribunal de Cristo, todos tendremos que dar cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hacer misericordia es bueno, es positivo. El beneficiario de la misericordia es confortado, es consolado, es edificado y es restaurado en cuerpo, alma y espíritu. O sea que hacer misericordia es bueno. Tenemos que ocupar nuestro tiempo, porque los días son malos y hay que aprovechar bien el tiempo para dedicarnos en cuerpo y alma a esa santa y bendita labor que es hacer misericordia, sembrar misericordia. Mira, yo cuando llegue a la presencia de Dios, quiero tener la misericordia por bandera. Presentarme así: Señor, aquí está, aquí estoy. He hecho misericordia a todo el que he podido. He amado misericordia. Me he vestido de entrañable misericordia. Y tal y como dice este principio, lo que uno siembra cosecha, pues yo espero que el Señor, a pesar de todas mis ineptitudes, mis fallos, defectos y demás, pues me diga: entra, bendito de tu Padre, porque a tu Padre Celestial ha placido darte el reino. Yo espero que esto sea así. Quiero presentarme delante de Dios teniendo la misericordia por bandera. Amén. Para pasar el juicio con solvencia, con éxito y en victoria. En Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo dice que los que somos fuertes, no se refiere a una fortaleza física, sino a la fortaleza que la misericordia entraña en nosotros. La misericordia es fuerza, es poder, es una fuerza. Hermanos, ¿cuántas vidas han sido llevadas a los pies de Cristo por el ejercicio de la misericordia en sus vidas? Porque la misericordia llega antes que el Evangelio. Primero es la misericordia que lleva a cabo la obra social y después se puede predicar el Evangelio. Llegar y predicar el Evangelio a niños con el abdomen hinchado, que mueren de hambre, o personas que tienen un problema de marginación fuerte. Hay que paliar primeramente esas circunstancias personales, físicas, antes de darle solución para el alma. Es así como todos abrimos un día nuestro corazón. Primero nos limpiaron, como hizo el buen samaritano, nuestras heridas con aceite y vino. Y después nos llevaron al mesón, y después nos pusieron a cargo del mesonero, y después nos dieron los tratos que determinaron nuestra sanidad. Después de eso uno ya está dispuesto a hacer misericordia por el bien que ha recibido. Y desde luego ir a los pies de Jesús con total gratitud. Así que los que somos fuertes, está hablando de aquellos que son misericordiosos, que tienen misericordia, que aman misericordia, que se visten de entrañable misericordia. Estos deben soportar la flaqueza de los débiles y no agradarse a uno mismo. Vuelvo a repetir que lo débil no es popular y crea cierta animadversión. Pero dice la palabra de Dios que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al fuerte. Que Dios haya escogido lo vil y menospreciado es precisamente para avergonzar a los que mantienen su postulado de indiferencia y menosprecio
hacia los más desfavorecidos. Así es como el fuerte es avergonzado, porque lo débil de Dios es más fuerte siempre que los hombres. Aquí te está hablando uno que fue débil y que ahora en Dios es fuerte. Yo puedo decir, como dice, diga el débil, fuerte soy, fuerte. Pero no es una fortaleza física, vuelvo a repetir, es la fuerza del amor, de la misericordia que Dios ha puesto en mi corazón, lo que me permite soportar la flaqueza. Y escúchame, esto es algo contra natura. Alguien que viene con flaquezas, con debilidad, reiteradamente a tu vida, pidiendo tu atención, y al final le dices, oye, que será cansino. Y cuando ya le ves, porque es contra natura, tiene que ser una obra del Espíritu Santo, es decir, la acción de Dios poniendo misericordia en una vida, pues te dan ganas de esconderte. Dices, ya viene el pesado. Pero eso pasa si no tienes misericordia, si no eres fuerte en misericordia, te escondes y dices, bueno, viene el cansino, vamos. Pero dice que los que son fuertes en misericordia soportan la flaqueza de los débiles y que además no se agradan a sí mismos. Porque la misericordia es el mejor antídoto contra el egoísmo, de buscar solamente lo nuestro, agradándonos a nosotros mismos. La misericordia siempre nos conecta con la necesidad del prójimo. David en Adulán imitó este principio de misericordia cuando lo más débil de esa sociedad se juntó a él en la cueva de Adulán, afligidos, endeudados, amargados de ánimo. Era como para salir corriendo. Y sería una reacción natural. Imagínate. La presión de tener al rey Saúl detrás de ti, siguiendo tus pasos para darte muerte. Y te vienen a visitar lo más granado de la sociedad, de una sociedad completamente marginal, lo más granado, endeudados, afligidos y amargados de ánimo. Pero la misericordia de David forjó una casta de valientes, formó un ejército con lo vil y menospreciado. Por eso digo que David siguió ese principio de misericordia, como lo hizo del Señor, y trabajó con lo vil y menospreciado, aquello que esta sociedad moderna no quiere y desecha, porque es un marrón. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaríamos muchos de nosotros si el Señor nos hubiera catalogado de marrón y no hubiera soportado nuestras flaquezas y nuestras debilidades? Pero todas ellas se las llevó a sus espaldas. Para que ahora nosotros podamos decir, fuertes somos en Él. La misericordia de Dios ha hecho de nuestro ministerio un ejército de hombres y mujeres valientes que están por medio mundo dando de gracia lo que recibieron de gracia, la misericordia de Dios, que es una gracia inusitada, preciosa. Es lo que están haciendo estos hombres valientes, esta casta ministerial que era lo vil menospreciado y que está ahora dando ejemplo y testimonio de fidelidad y de misericordia a Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 3, dice así el proverbio: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Hay personas que la opinión que tengan de Él les importa muchísimo, se obsesionan, incluso caen en complejos, en depresiones, y les causa tal ansiedad la preocupación de lo que piensen de ellos. ¿Quieres tener buena opinión delante de Dios y de los hombres? Bueno, a mí me importa más la opinión que tenga Dios de mí que la de los hombres. Pero si yo de verdad tuviera ese corazón, es decir, una excesiva preocupación por lo que los hombres piensan de mí, lo que tendría que hacer es
atar la misericordia a mi cuello y escribirla en la tabla de mi corazón. ¿Por qué dice escribir? Pues porque lo que se escribe es más difícil de que se olvide, ¿verdad? Yo tengo que escribir lo que Dios me va dando, porque luego a veces cuando llego al púlpito se me olvida, por eso escribo. Y por eso dice, escribe en la tabla de tu corazón y átalas a tu cuello, porque la misericordia tiene que ser algo visible, algo real en nuestras vidas. No como yo hice la mili en el año 81 y cuando me licenciaron en mi cartilla ponía el valor se le supone. Claro, nunca entré en combate. No se sabe hasta que uno no entra en combate el grado de valor o no que uno tiene. Por eso la licenciatura era con un sello donde ponía valor se le supone. Pero la misericordia no debe ser algo que a un cristiano, a un hijo de Dios que ha recibido la misericordia divina, no es algo que se le pueda suponer. Tiene que llevarla visible, hacerla ostensible o extensible a través de la acción. Porque hechos son amores y no buenas razones. Existen agentes externos que atentan contra la misericordia y la verdad en nuestras vidas. Dice que la misericordia y la verdad se pueden apartar de nosotros. En relación a la verdad, el humanismo de una sociedad secularizada que plantea que se puede hacer el bien al prójimo sin la mediación de Dios. Bueno, sí, puede ser. Pero la verdad sin misericordia es puro humanismo. O la misericordia, perdón, sin verdad, es puro humanismo. Y esta sociedad, digo que está secularizada y no tiene ninguna mirada ni pensamiento en Dios a la hora de hacer esas obras de misericordia. Y en mi propia experiencia, yo coincido con las palabras del apóstol Pablo. Yo sé que en mí, decía el apóstol, esto es en mi carne, no mora el bien, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. El bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Esto es así, Pablo decía, en mi carne. Pero es que esa es la carne de todos. Esa tendencia está en todos. En la carne. El bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Así que yo, para hacer el bien, necesito la inspiración divina, ser guiado por Dios, ser lleno de su Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios produzca en mí el querer así como el hacer por su buena voluntad. Si no, yo no me muevo del sofá. Y amigo, desde el sofá no se puede hacer misericordia. Hay quienes se sientan en el sofá y encienden el televisor y ven las imágenes de las desgracias que están ocurriendo y dicen, ¡ay, qué lástima! Hasta ahí. Mira, nosotros, por la gracia de Dios, hemos ido sembrando la semilla de la misericordia, pero no desde el sofá, sino andando y llorando, llevando esa preciosa semilla. Pero después, con regocijo, hemos cosechado, trayendo las gavillas. Aquí está un ejemplo de ese trabajo arduo de misericordia y amor de otros hermanos que me precedieron en el Señor. Pero está muy extendido eso. Qué lástima, qué pena. Desde el sofá no se hace misericordia. Hay que andar, llorar, porque llorar con los que lloran es un acto de misericordia. Así que yo, por la gracia de Dios y por intervención de Dios o por el Espíritu Santo, puedo hacer el bien. Y hablo del bien que la misericordia junto a la verdad lleva a cabo, no solo de forma ocasional, sino permanentemente. Porque los niños en África y otros lugares del mundo necesitan comer todos los días. Recuerdo en un viaje que hice a África
Teníamos en nuestras casas, hogar, niños que ya les dábamos asistencia de forma integral, dormían, comían y se vestían. Pero también de forma circunstancial, cada 2 o 3 días, dábamos de comer a niños de un poblado cercano. Llegaban a cientos y no teníamos recursos entonces. No es que ahora tengamos muchos más, porque cuando aumentan las riquezas, aumentan los que las consumen. Y esto era así. Podíamos llegar a 100, pero se nos presentaban 500. Y a mí me dolía el alma, me partía el corazón ver cómo los niños se volvían a sus casas con el cuenquito de plástico vacío, porque no llegábamos a más. Así que nuestra ayuda para esos niños no era completa, ni tampoco integral, y era de forma ocasional. Y entonces, bueno, pues por la gracia de Dios ahora podemos atender a más y más personas, pero es que eso no es la labor exclusiva de Remar. Remar tiene sus recursos y por la gracia de Dios pues llega a muchas vidas. Pero tú eres también parte, o debes ser parte de esta obra de misericordia, de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, así como visitar al huérfano, a la viuda en sus tribulaciones, al preso en la cárcel. Ese abanico de misericordia. Tienes que formar parte tú también. Así podrás paliar y unirte a nosotros en paliar el hambre y la miseria, o gran parte de ella que hay en el mundo. Amén. En relación a la misericordia, el principal agente externo que nos puede apartar de ella es el efecto de la maldad. Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad siempre ha acampado a sus anchas, pero en los tiempos que vivimos se va a recrudecer, alcanzando cotas altísimas en sus diferentes formas. Y todo esto como preludio o señal de los últimos tiempos. La respuesta de ingratitud a los favores recibidos es una forma de maldad que, aunque parezca inocua, afecta tremendamente la misericordia, porque endurece el corazón. Hablo de dar o darnos y encima recibir muestras de ingratitud. Durante años estuvimos en un país haciendo obra de misericordia y creo que nunca aceptaron que trabajábamos por amor a Dios y al prójimo y de forma altruista y benéfica. La concepción y la idiosincrasia de ese país, y la concepción que tienen de las ayudas benéficas, siempre piensan que detrás hay todo un montaje para ganar dinero. Así que nos han, vituperado, nos han escarnecido, nos han hecho de todo. Nunca creyeron que era simplemente una obra de misericordia. Algo parecido le ocurrió a Pablo con la iglesia de Corinto, que pensaban que el apóstol buscaba sus bienes materiales. A lo que Pablo respondió en 2 de Corintios 15: yo con el mayor placer gastaré de lo mío. No solo no busco lo vuestro, sino que con el mayor de los placeres gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo, sin reservas, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amando más, sea amado menos. La cuestión es, no importa. Dicen, haz bien y no mires a quién. También Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hemos recibido muchas muestras de rechazo. Muchas veces el perro ha mordido la mano del que la ha alimentado.
Y todo eso endurece. Todo eso endurece. Pero la misericordia tiene que renovarse, así como el amor. Y cuando uno ama mucho y no recibe las mismas muestras y señal de amor, bueno, pues dice, yo lo que tenía que hacer, eso he hecho. El resto es cuestión de los demás. Proverbios 22:9 dice que el ojo misericordioso será bendito. Digo, ¿y cuál es el ojo misericordioso? Es el ojo que no mira los defectos. Es el ojo que no tiene viga ni paja porque no juzga a nadie. Creo que si Jesús no hubiera mirado al joven rico con ojos de misericordia, le hubiera dado una buena reprimenda. Pero antes de que el Señor le dijera lo que tenía que hacer, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tú sígueme. Dice que antes de decirle, le miró con ojos de misericordia y lo amó. A pesar de que no cumpliría, Jesús sabía que no cumpliría con sus expectativas, pero aún así tuvo misericordia de él y lo amó. ¿Y qué decir de los discípulos? ¿Crees que cumplieron con las expectativas de Jesús? Pedro le traicionó, Judas le vendió, le dejaron solo desde Getsemaní al Calvario. Abandonaron el llamado de ser pescadores de hombres y volvieron a sus antiguos oficios. Si hubiera tenido que ponerles Jesús nota, seguro que hubiera sido un suspenso. Pero los ojos de misericordia los aprobó y los comisionó para la obra de Dios. Eso es misericordia. Así es como tenemos que mirar. Escúchame, ¿que tú crees que nosotros cumplimos con las expectativas de Dios? Seguro que no. Seguro que no. Pero lo que hace la diferencia es que Él nos mira con ojos de misericordia. Nos mira con ojos de misericordia. Y nos aprueba, no nos desaprueba. Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Y toda la motivación del corazón de Dios va en la dirección de que tú y yo disfrutemos de todos sus beneficios. A pesar de que no cumplamos con sus expectativas, pero por eso la gracia se llama gracia. Amén. En Génesis capítulo 50, versículos 17 al 21. José, después de ser vendido por sus hermanos, después de tener una vida, bueno, pues, iba a decir agridulce, bueno, tuvo algunos momentos de luz en todas las sombras que rodearon su vida. El infortunio se cebó sobre él. Pero dice que al final se reencuentra con sus hermanos, aquellos que le vendieron. El versículo 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Hermanos míos, ¿tú crees que la misericordia devuelve mal por mal? ¿Crees? Pero los hermanos de José pensaron que sí. Dice, ahora quizá que se ha muerto nuestro padre, que era un poco el que hacía de cuña para que no nos... Pues ahora a ver cuáles son las consecuencias de la muerte de nuestro padre. Quizá nos aborrezca. Y siendo José el segundo al mando en Egipto, a ver dónde puede ir nuestra cabeza. La misericordia devuelve siempre bien por mal, nunca mal por mal. Así es como actuó José, bien por mal. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José,
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y mientras que decían estas palabras, José lloró. Mientras hablaba, José lloró. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, y yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Pensaban que José podría estar lleno de resentimiento y rencor hacia sus hermanos. Pero José era un hombre misericordioso. Y la misericordia en el corazón misericordioso no hay cabida para el rencor y el resentimiento, sino para el perdón. Solo para el perdón. Así que José pasó por alto la ofensa de haber sido vendido como un esclavo. Pasó por alto la ofensa de haber tenido o haber vivido injusticias tremendas, amargas. Y honra del hombre es pasar por alto la ofensa. No fue movido por un sentimiento de rencor y lo demostró con el perdón, que es la verdadera acción de la misericordia. Pidamos al Señor el corazón de José. José es un tipo de Cristo y yo quiero tener el corazón de José. Como iglesia debemos hacer un frente común para que la misericordia y la verdad se extienda hasta lo último de la tierra, con su poder de consolación, de perdón y restauración integral en cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿Quieres ser tú parte de esa iglesia que hace frente común para paliar todas las injusticias y miserias de este mundo? ¿Sí? ¿Quieres? Es un desafío. Que Dios te bendiga.